Tercero. Más que muy pocas personas, pero mi apellido, ese es célebre, no por mí, por mi hijo. Yo compuse una obra para niños, muchas obras para niños. ¿Cómo no? Si tengo dos hijos, dos niños prodigios. Escuchen esto, es obra de un niño, aunque no lo crean, de un niño de 5 años. Ese niño es mi hijo. La mente más prodigiosa que ha nacido jamás. Tiene un espíritu excepcional y creo que está tocado por la mismísima mano de Dios. Esto es prueba irrefutable, creo, de que a este niño le tiene alguna predilección particular. Siempre me pregunté en qué estaría pensando mi hijo mientras tocaba y componía esta pieza musical. Tenía 5 años, por Dios. Es cierto que la melodía, esa, la pudo haber escuchado en cualquier sitio, memorizarla y ser capaz de reproducirla en el pianoforte. La armonía no está muy desarrollada, pero justo a la mitad de la obra, el ritmo, eso es diferente. La obra cambia de ritmo. Y la obra no pierde unidad. Se los voy a demostrar. Aquí la obra está compuesta, como todo minueto, en 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero aquí la obra de pronto cambia y se convierte en una obra en 2 tiempos. 1, 2, 1, 2, 1. Y no pierde unidad, es la misma obra. Nadie lo notaría si no tiene un oído musicalmente educado. Creo que un músico con talento y mucho más experiencia que un hijo de 5 años no lo hubiera podido haber hecho mejor. Esta es prueba, certeza, de que Dios tiene alguna predilección por este niño. ¿Saben? Mi hijo desde muy pequeño parece que vivía en otra parte. Uno lo veía y parecía que no estaba ahí donde estaba su cuerpecito. Parecía que siempre estaba extraviado en otro lugar. No quiero decir que no fuera un buen niño, era un niño generoso, bueno, delicado, bondadoso. Pero tenía un sentido del humor muy extraño. Pero al igual que todo lo anterior, que apuntaba a lo divino, Wolfgang Amadeus Mozart, el amado de Dios, él tiene un buen corazón. Siempre supuse que ese sería un gran problema en el futuro para él. Lo eduqué para que no fuera tan bueno, luego me arrepentí, por supuesto. Cualquiera que quiera conocer a mi hijo, lo bueno que era, el buen corazón que tiene, es muy fácil hacerlo, solo escuchen su música. Yo suponía que iba a ser un defecto, pero no era normal para un niño de su edad, un niño educado como yo lo hice, llevándolo a las cortes de Europa, haciéndolo relacionarse con nobles, el Papa en persona, los reyes, magistrados, los mejores músicos de su época.
Yo tenía que mostrarlo, llevarlo de pueblo en pueblo. Era mi obligación. Finalmente, es mi hijo. Y es un genio. Sin duda lo es. Pero ser así, ser un genio, no lo exime del dolor. No le quita las maldades que puede encontrarse en el mundo. Y en eso parece que Dios no lo protege demasiado. Pensé entonces, como todo buen padre, que esa era responsabilidad mía. Y desde entonces lo cuidé, lo protegí. Aunque eso me alejara de él, aunque él me viera a mí como el enemigo, pero yo tenía que hacerlo. Soy su padre. Y después de todo, no soy un desconocido completamente, ¿eh? He escrito un manual que se imprime en toda Europa de cómo debe tocarse el violín adecuadamente. Soy el director principal y el segundo violín de la orquesta aquí en Salzburgo, del Cardenal Colloredo. Las casas nobles me aprecian, los músicos me respetan. Pero de ahora en adelante me parece que seré conocido como el padre de Mozart. ¿Leopold Mozart? Dijo usted. Ah, sí, Leopold Mozart es el padre de dos niños prodigio. Nannerl, una gran violinista que vive aquí en Salzburgo y ahora lo cuida, y Wolfgang Amadeus, que vive en la capital del imperio. En eso me convirtió él, en el padre del genio. Y todo el mundo lo conoce. ¿Cómo no lo van a lograr si yo mismo, empecé la leyenda? Yo tenía que llevarlo de pueblo en pueblo. No era justo, no estaba bien que un talento semejante se quedara encerrado en esta casa provincial, en Salzburgo, lejos de la capital del imperio. No, tenía que ser visto por todos. Y yo lo vi primero, yo lo descubrí. ¿Saben? Él se ha vuelto el mejor compositor de su época. Él no solamente escribe para la memoria, no, escribe en la memoria. Es la memoria musical de su tiempo. Cualquiera que haya escuchado algo de él, cualquiera diría, eso lo he oído antes. Aunque no sea cierto, todos los músicos han interpretado a mi hijo alguna vez. Se los voy a demostrar, estoy tocándoles este fragmento de la sonata en do mayor. Este hombre pequeño, así mismo le gusta que le digan a mi hijo, así se dice a él solo, hombre pequeño, es un genio, sin duda lo es. Él tiene un defecto, ya se los dije, por supuesto, es un hombre demasiado bueno, demasiado. No se los he dicho, es creerlo, bondadoso. Bueno, saben, él desde pequeño tenía una sed enorme por el conocimiento. Él quería saberlo todo, enterarse de todo. Tenía un lenguaje secreto, con un idioma propio y unos jeroglíficos que él escribía que solo él podía reconocer. Él llegaba a esta casa y con un pedazo de gis llenaba los pisos, las paredes, los muebles, todo con signos solo por él conocidos. Les voy a contar una anécdota. Cuando era muy pequeño, tendría 5 años, veníamos de un largo y extenuante viaje donde él fue a tocar a todos los pueblos vecinos. Él llegó inmediatamente, se sentó a aquel lado de la habitación y con un pedazo de gis empezó a escribir algo en el piso. Yo, exhausto como estaba, me le acerqué y le pregunté que qué estaba haciendo. Y él, sin titubear, me contestó: un concierto para el teclado. Así que yo lo traje al piano y le pedí que lo tocara para mí. Esto fue lo que tocó.
Desde entonces, desde ese momento, supuse que estaba yo frente a algo extraño. Algo tan extraño como cuando el sol es opacado por la luna en el firmamento. Y entonces supe que su trabajo era componer música que alegraría el corazón de todos los seres humanos. Y mi trabajo era cuidarlo, protegerlo siempre. Él siempre ha sido un niño, un joven, un adulto muy frágil. Tiene muy mala salud. Un día su mala salud va a matarlo. Disculpe, parece un chiste malo, pero la verdad es que estoy ahí para protegerlo siempre. Sin nada que importe, nada más importe lo que pasa, yo estoy ahí. Él era un muchacho muy frágil desde muy pequeño. Les voy a contar, un día le permití a mi amigo Johan, que es el trompetista de la orquesta, que viniera a conocer a mi hijo. Él trajo su instrumento, así que le pedí que lo tocara para el escuincle y tocó una sola nota, larga y muy fuerte. Y mi hijo se desmayó. Así de la nada, solo se desmayó. Y su fragilidad. Yo lo he dado todo por él. He sacrificado todo lo que tengo, todo lo que soy. ¿Saben? No es fácil con la vida que llevábamos. Llevarlo de ciudad en ciudad, de corte en corte, comprar un carruaje, caballos, ropa elegante para impresionar a las cortes donde nos detuviéramos. No, y es que yo tenía que mostrarlo por todos lados. Él tenía que ser conocido. Todo el mundo tenía que ser capaz de entender lo que ese niño lograba hacer. Él componía sinfonías desde los 7 años, piezas para el piano desde los 5. Su primera ópera, Bastien un Bastien, la escribió a los 8 años de edad. Du sagst mir eine Fabel, du sagst mir eine Fabel, Bastiene trüget nicht, Bastiene trüget nicht. Nein, sie ist kein falscher Schnabel, nein, sie ist kein falscher Schnabel, welchen anders denkt als spricht. Wenn mein Mund sich herzig nennt, kann sie mich gewiss für schön und vor Liebe brennen, muss die Glut von mir einstehen, muss die Glut von mir einstehen. El público lo adoraba, le aplaudían como a un héroe. Yo estaba más contento no se podía estar. Era congruente con la educación que yo le estaba dando. Tal vez no era lo mejor para un niño de 5 años, pero ya cargó eso con mi conciencia. Él muy pronto me dijo que no quería ser como los demás músicos europeos, no. Él quería lograr su independencia. No quería pertenecer a ningún señor, porque saben, los músicos somos empleados, como sirvientes de los señores ricos que viven en el país. Ellos en sus castillos nos dan de comer y nos dan un sueldo, no mucho, pero gracias a eso nos podemos mantener. Y él ha sido el primer músico en el mundo que ha logrado vivir de dar sus clases, de componer sus conciertos, de tocar su piano. Es el primero que lo ha logrado, ni siquiera Bach había logrado tal cosa ahí. Papá Haydn, como él le dice. Por favor, no me hagan reír. Papá Haydn. ¿Y entonces qué demonios, señor? Discúlpenme. Lo que ese niño es, también en gran medida me lo debe a mí. Es un compositor absolutamente controversial. El mejor pianista de su época. Él tenía un raro talento, ¿saben? Era un gran improvisador. Le das 1 o 2 notas en el piano y después de unos minutos
Con ese solo material habría construido una obra portentosa. Yo nunca había conocido a nadie con semejante talento. Así que cité aquí, a esta sala, a los grandes músicos de Europa que compitieran con el niño. Todos llegaban aquí dispuestos a derrotarlo y pasaban horas y horas en el instrumento con mi hijo. Y después de una larga y extenuante jornada, siempre exhaustos, siempre acabados, se iban derrotados a sus casas. Y mi hijo volteaba su cabecita y decía, ¿eso es todo? Philippe Emmanuel Bach dijo de él que nunca había conocido un músico del mismo talento. Ahí lo tienen, Bach, un padre célebre y un hijo igualmente célebre. Pero no hablemos de eso. Yo soy un músico respetado también. ¿Saben? Él es el compositor para el piano más ingenioso que yo haya conocido. Cuando toman una partitura de algún concierto para piano de él, pareciera que la obra no está acabada. Pareciera que no todo está escrito, por lo menos. No todas las notas, no todos los adornos, no todas las frases musicales parece que tienen la misma calidad en el papel, pero eso cambia cuando él lo interpreta al piano. Un buen pianista que sepa leer su texto, como la señorita Genovi, que vino desde París aquí a Salzburgo y le encargó un concierto para el piano y se lo pagó. A mi hijo pareció no importarle nada eso del pago. Él nunca vive en este mismo mundo que nosotros. Parece que eso le es indiferente. Él siempre lo ves y parece que no está ahí. Parece que siempre está en otro. Pero ya les dije esto. Discúlpenme, es verdad. Lo que no les he contado es que desde pequeño él inventó un mundo propio. El reino de Bach, en donde él era dueño y señor. Nadie podía gobernar en ese reino excepto él. Un día le dijo al cochero, a José, que por favor le dibujara un plano de ese territorio en donde él gobernaba. Él emplazó cada ciudad, cada río, cada pueblo, cada casa. Y parecía pasar más tiempo en ese lugar que en el mundo en el que todos habitamos. Y es que después él escribe música que es imposible creer que lo haga un hombrecito pequeño como él. Y es que él vive más tiempo en su propio mundo de música que en este. Para él, todo su interés, su compromiso, su rigor, lo hacen componer la música que hace. Él es música. Y nadie ha logrado componer con la misma sutileza y belleza como él lo ha hecho. Por ejemplo, los cuartetos para violín, viola y cello que le compuso a papá Haydn son excepcionales en todo, en armonía, en melodía, en el carácter. Son fantásticos. Yo estaba en Viena cuando los estrenó por primera vez. Yo estaba ahí con él. También estaba papá Haydn. Así que los estrenamos los tres. Por supuesto, mi hijo le pidió a papá Haydn que tocara el primer violín. Por supuesto, él tenía que tocar el primer violín. Yo toqué el segundo violín. Mi hijo, como siempre, en un cuarteto, él tocaba la viola. Es un violín, pero un poquito más grande, que tiene una sonoridad más profunda. Y generalmente es el instrumento que lleva la armonía. Y a él siempre, como él decía, le gustaba estar en medio de la armonía. Era música excepcional, pero la dedicatoria que escribió para papá Haydn fue un insulto para mi persona. Aquí la conservo, solo para recordar lo que él escribió en esa carta. Al mío caro amigo Haydn. Un padre que decidió abandonar a sus hijos al gran mundo pensó que era su deber de encargar su protección y guía a un hombre muy celebrado en su tiempo y que además no solo resulta ser su mejor amigo, sino que es considerado como un segundo padre para él. Aquí, como sea, le envío mis 6 hijos, mi célebre y muy querido amigo. Son el fruto de un largo y arduo trabajo, pero de esperanza que muchos amigos me han dado que esto tendrá en algún grado su recompensa.
Me anima y me halaga con el pensamiento de que estos hijos, como yo suyo, pueden eventualmente servirte de consuelo. Por favor, discúlpenme. Perdón. ¿Sabe? Él logró revelarme un misterio. La música no es propiedad de quien la escribe. Tampoco la música es propiedad del que la interpreta. No, la música es de quien la escucha. Y mi hijo logró grandes cosas. No solo logra entretener, no, ni divertir al público. Hizo algo mucho más importante. Él hizo que la música fuera deseable para todos, querible para todos. Para todos. Antes la música solo servía para acompañar a un cantante o para bailar. Él inventa una música que está hecha solo para escucharse y que se desprende de ella un mundo aparte, un mundo nuevo, un mundo excitante. Y él fue el que lo logró todo esto. Convirtió la música en un mundo reconocible para todos. Para todos. De muy joven, también descubrió otra cosa. Su pasión por las voces humanas. En particular le gustaban las voces de las sopranos, las voces más agudas que puede haber en la naturaleza humana, las de las mujeres, que así se llaman, sopranos, cuando cantan. La verdad es que nunca supe si su interés real era por la voz o por las mujeres. Yo siempre le aconsejé que no se dejara de llevar por las sopranos. Esas mujeres tienen el demonio en la piel. Pero él nunca me hace caso, jamás. Él simplemente se dejó llevar por ellas. María Tecla, su prima, fue la primera gran influencia que recibió de una mujer. Después se enamoró de otra, de la hija de los Weber, una diva muy importante y célebre, sí, Aloysia Weber. Ella fue la que por primera vez le rompió el corazón a mí. Ella fue quien la abandonó. Y yo le escribí cuando él no estaba conmigo para que la dejara él a ella. Y simplemente todo cambió. Su música cambió, la relación conmigo cambió. Todo desde entonces ha sido diferente. En ese viaje que él hizo con su madre, en ese viaje, yo no pude acompañarlo. Yo me tuve que quedar porque el arzobispo Coloredo, maldito Coloredo, él me obligó a quedarme aquí para que tocara en la orquesta. Yo tuve que enviar a mi hijo a París con su madre. Su madre lo acompañó en ese viaje. Primero fueron a Mannheim. Ahí fue donde mi hijo conoció a Aloysia. Ahí fue donde perdió la cabeza por él. Ahí fue donde se enamoró y yo le escribí para que la abandonara. Ahí fue donde todo empezó a cambiar. Después, acompañado por su madre, los dos se fueron a París. Me escribió el mismo día de su llegada a la ciudad capital francesa. Me narró y de manera muy descriptiva cómo cuando llegaron caía una tormenta sobre la ciudad. Nunca supe realmente si lo que estaba describiendo era esa tormenta que caía sobre París o las lágrimas que nubilaban sus ojos y veía de esa manera el mundo. Después, poco tiempo después, escribió una segunda carta. El 3 de julio de 1778 me llegó esta carta. Mi muy querido padre, sé por todo lo que has tenido que pasar este año y te escribo para darte malas noticias. Mi madre está enferma, tiene escalofríos y fuertes dolores de estómago y altas temperaturas. Ha venido a verla el doctor en varias ocasiones. Me dice que hay que rezar por ella, pero hay que tener esperanza. Eso fue lo que me escribió. Había que tener esperanza. Su madre murió ese día. Después escribió esta carta.
Entonces supe lo que estaba haciendo. Me estaba protegiendo a mí. Estaba ocupando mi lugar. No quería que yo me enterara así de golpe de la muerte de María Ana. Y cuando lo supe, cuando realmente me enteré, lo culpé a él por la muerte de su madre. Él al que no le importa nada, el que solo se preocupa y se encarga de su música. Pero él no tiene la culpa. Ni él, ni Aloysia, ni nadie tiene la culpa. Así es la muerte, llega, toma y te arrebata. Y a mi hijo le arrebató su último periodo de candidez juvenil, su inocencia. A mí, yo solo perdí a Mariana. Y la música otra vez lo cambió todo. Desde ese momento cambió toda su manera de componer. Escribió una sonata en la menor para expresar su dolor, su ira por la muerte de su madre. Era una obra excepcional. Componer una sonata para piano solo en una tonalidad como la menor, una tonalidad que no puede tener elocuencia ni perfección musical. Pero era su dolor el que hablaba, y no solo estaba hablando de la muerte de su madre, no, también estaba hablando de la relación que tenía conmigo, de lo que hacíamos juntos en la vida. Y desde entonces, lo único que quedó entre Wolf y yo fue silencio. El silencio de un hijo de una madre encerrada en el deber. El silencio de un padre que educó a este hijo para que se convirtiera en el poeta puro, en el barquera de la noche. Todo por perder a Mariana. Escribió también una pequeña canción en francés en la misma tonalidad de la menor. Oiseaux, si tous les ans. Oiseaux, si tous les ans, vous quittez nos frimas, vous quittez nos frimas, dès que le triste hiver dépouille nos bocages, ce n'est pas seulement pour changer de feuillage, ni pour hériter nos frimas. Mais votre destinée ne vous permet d'aimer qu'à la saison des fleurs. Et quand elle est passée, vous la cherchez ailleurs, afin d'aimer toute l'année. Et quand elle est passée, vous la cherchez ailleurs, afin d'aimer toute l'année. Después de eso, mi hijo regresó aquí, a Salzburgo. Enterramos a su madre. Después de un tiempo él no aguantó, pues se reconcilió con el cardenal Colloredo. Y Colloredo se lo llevó a un viaje oficial a Viena, a la capital. Ahí fue donde mi hijo se enemistó con él, se pelearon, y simplemente el arzobispo lo despidió, no lo sé. No lo tengo claro, nunca me lo contó realmente. Y desde entonces, después de llevar una vida licenciosa, imperdonable, hizo algo que ni mi hija Naner, su hermana, ni yo le vamos a perdonar jamás. Es absolutamente reprochable lo que hizo. Sin mi autorización, se casó. Y se casó con la hermana de su primer amor. Sí, con la hermana de Aloysia, con Constance Weber. Vino aquí a Salzburgo a pedirme una disculpa, pero ni su hermana ni yo no vamos a perdonar jamás. Y como siempre, su música me reconcilió con él. Escribió una misa para tocarse aquí en la Catedral de Salzburgo, una misa en do menor. Hizo que su mujer, que Constance, cantara el aria de la misa y esa música, una música etérea que llega hasta Dios, que tiene una conversación directa con Él, y me reconcilió con Él. Música
inspirada por Dios, pero trastornada por una mujer. Mi hijo sabe, yo siempre le doy consejos. Siempre, ahora mismo le estaba escribiendo una nueva carta en la que le aconsejo que se cuide mucho de quienes considera sus amigos. Toda la gente en un momento u otro quisiera ser amigos de uno, pero uno siempre tiene que ver las verdaderas razones por las que la gente quiere ser tu amiga. ¿Qué decir de una esposa? Pero mi hijo no escucha nunca. Es un sordo a mis súplicas. Pero el área, la música que compuso para esa voz, música inspirada por Dios y trastornada por una mujer. Primero, para la voz, escribió una ópera, Bastien, cuando tenía 8 años de edad. Pero su primer gran oportunidad llegó con Idomeneo. El elector de Bavaria le pidió que le escribiera y fue la última vez que yo colaboré con él. Fue un trabajo arduo, difícil, muy pesado, pero era realmente lo que le gustaba a mi hijo, hacer ópera. Y esa ópera fue absolutamente fantástica. Yo le ayudé a estar en contacto con Metastasio, el autor del libreto, le arreglamos algunos versos, cambiamos algunos pasajes. Cuando terminó la ópera, el elector de Bavaria fue hasta donde estaba mi hijo, lo tomó de su pequeña cabeza y le dijo: ¿cómo es posible que ideas tan grandes puedan venir de una cabeza tan pequeña? Después, el emperador José II, este gran hombre que saben lo que acaba de hacer, abolió la tortura para sacar la verdad a los presos. Ay, el emperador ahora cómo pretende que la gente diga la verdad cuando le encarcela. Tiene ideas muy extrañas este emperador, ¿sabes? Pero él y mi hijo se entienden muy bien y el emperador le pidió que escribiera una ópera en alemán. Y así nació El rapto en el serrallo. Y mi hijo no solamente compuso otra ópera fantástica, no. Además de eso convirtió el teatro en un foro político. Habló de la guerra contra los turcos, de cómo un pasha toma en su poder un navío, un pequeño navío donde viaja un príncipe europeo que está comprometido a casarse con una mujer que viaja con él. Así que el pasha los toma presos. Él mismo se enamora de esta bella doncella y la seduce y le dice que si no se casa con ella matará a su prometido. Ella, con fuerza de voluntad y una entereza admirable, salva a su prometido del encarcelamiento y en una movida muy extraña, el pasha se conduele y salva a todos en la ópera. Cosas que no suceden en la vida real y gracias a eso mi hijo se anda ganando enemigos por todos lados. Es una ópera excepcional, eso no hay que negarlo. Yo me pregunto qué será de mi hijo cuando falte José II. Él ahora está componiendo una nueva ópera, acaba de estrenarla en realidad. Es la ópera más hermosa que se ha compuesto hasta ahora. Escribió a partir de un libreto en francés, la obra de un noble francés, Caron de Beaumarchais. Y parece que esta obra ha traído muchos problemas a los reyes de Francia, así que el emperador la prohibió. Claro, la reina de Francia, María Antonieta, es hermana del emperador, así que tenía todas las razones para hacerlo. Sin embargo, mi hijo se acercó al rey y como siempre lo logró convencer, proponiéndole alguna de la música que estaba componiendo para la ópera. ¿Saben? Cuando era muy pequeño, mi hijo tendría 4 años, en uno de sus primeros conciertos públicos en la corte, fuimos al castillo de Schönbrunn. Ahí mi hijo entró corriendo al salón de música donde estaba la emperatriz con todos sus hijos. Y mi hijo entró corriendo y se resbaló. Y la princesa María Antonieta lo levantó del piso y le preguntó: ¿quieres casarte conmigo? ¿Se imaginan? Mi hijo pudo haber sido rey de Francia o emperador de Austria. La diferencia es que mi hijo eligió, ellos no. Mi hijo decidió ser el compositor de las bodas de Fígaro,
Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Fígaro, ¿qué demonios estás haciendo, eh? Ah, ya veo, tocando un minueto, mi balada favorita, mi música ejemplar, y todo para burlarte de mí, de un Austria. ¿Qué crees? ¿Que los emperadores y las casas reales vamos a sucumbir por sus debilidades? ¿Van a poder con nosotros con sus quejas? De ninguna manera. Nosotros somos imperecederos. Nadie podrá quitarnos nunca del poder. Nosotros somos todopoderosos. Nadie... Ah, perdió la cabeza. El mismo día que mi hijo estrenaba las bodas de Fígaro, yo estaba ahí para visitarlo. En la mañana, al mediodía, tocó un nuevo concierto para el piano. Un concierto fantástico en re menor. Ha sido la mejor música que yo he escuchado de su composición, sin duda. Toda la corte estaba ahí presente. El emperador en primera fila, con su mujer, la emperatriz. Toda la corte vienesa estaba ahí anonadada por lo que escuchaba. Un concierto nuevo, con una música fuerte, desafiante. No sabíamos bien a bien cómo estaba compuesta armónicamente, estaba cambiándolo todo. Estaba armonizando de una manera poco convencional. Estaba liberando a cada uno de los instrumentos del conjunto. Parecía que ya no solamente tocaban juntos, sino que de pronto se volvían independientes. Hay un hermoso diálogo entre el oboe y el piano, por ejemplo. Y de pronto, esta música se convierte en el segundo movimiento, en un asunto suave, delicado. Es mi hijo que recuerda su niñez, mi hijo que estuvo en este salón aprendiendo música gracias a mí. Y estaba hablando de todos sus recuerdos infantiles, de la felicidad que vivió en este sitio, de la música que compuso. Y de pronto, de la nada, un conflicto irreconciliable entre el piano y la orquesta. Llegaba así, de momento intempestivamente, como cuando se pelea conmigo, como la relación que tiene conmigo. Y de eso habla ese segundo movimiento del concierto también. Se vuelve agresivo, fuerte. Y después, para terminar, en el tercer movimiento, logra independizar realmente a cada uno de los instrumentos de la orquesta. El clarinete va por su cuenta, el oboe, todos los alientos parece que están desprendidos de las cuerdas. Y toda la sección de metales toca fuerte para inundar el mundo con sus sonidos. Y después de una cadencia larga que parece interminable, que parece que no terminará nunca, que llena de gozo y felicidad a todos los que escuchábamos en ese momento el concierto. Toda la corte estaba ahí y se quedó muda. No sabían qué decir, no sabían cómo reaccionar. Y después de varios segundos de absoluto silencio, en donde no se movía nada, en donde parece que el aire se tensó de pronto, se oyó de pronto así, desde lo más profundo de su ser, la voz del emperador, que le gritaba entonces: ¡Bravo, Mozart! Este es mi hijo el genio, mi hijo el fantástico músico, mi hijo que ahora me escribe una carta. Mi muy querido padre, acaba de llegarme una noticia que me preocupa mucho, y más aún puesto que creí después de su última carta que, gracias a Dios, se encontraba bastante bien. Me entero ahora que está usted verdaderamente enfermo.
No es necesario que le diga con cuánta impaciencia espero recibir de su puño y letra una noticia tranquilizadora. La espero con confianza a pesar de que ya me he acostumbrado a imaginar siempre lo peor en cualquier circunstancia. Ya que la muerte, si se consideran bien las cosas, es la última etapa de nuestra vida y me he familiarizado en los últimos años con esta verdadera y mejor amiga del hombre, con la muerte. De tal manera que su imagen no solo no me espanta, sino que también tiene alguna cosa tranquilizadora, consoladora. Y le doy gracias a Dios por haberme concedido la dicha, usted me comprenderá, de descubrirlo como clave de nuestra verdadera felicidad. Y no quiero acostarme sin pensar, por muy joven que yo sea, que quizá no exista ya mañana. Sin embargo, nadie de entre los que me conocen pueda decir que yo sea de carácter preocupado o triste. Todos moriremos, pero no la música de mi hijo. Mozart es música, y fue de todas sus experiencias, creo, que él aprendió a componer música como lo hace, de una inmaculada belleza, transfigurando el dolor y la alegría, al hombre y al ciudadano, a la persona, con la misma intensidad, en un mismo instante. Él tiene la ambición de comunicar lo que es la vida humana, la profundidad de nuestros sentimientos. Él tradujo en su música lo que se siente ser humano. Y ahora me pregunto, ahora que estoy muriendo, ¿qué compondrá en honor de su padre? Tuvimos la dicha y la fortuna de estar 6 años. Hoy es la última función de este monólogo. Hoy en la tarde, hoy a la 1 de la tarde es nuestra última función de una obra de Lorca que también hacemos, que se llama Bodas de Sangre. Ya nada más nos quedan 2 fines de semana con una obra de Navidad. Si quieren venirla a ver, es muy divertida, se llama Loca Navidad. Estamos sábado y domingo a las 11 y a la 1, el próximo fin de semana y el otro. Y después nos iremos de este teatro porque termina nuestro compromiso con el gobierno, con el IMSS, con FONCA, que nos hizo el gran honor de darnos la oportunidad de permanecer aquí estos últimos 6 años. Si nos quieren seguir, si quieren saber lo que haremos después, tenemos la página de Facebook que se llama Máquina de Espacio Teatro o Espacio Teatro. Si te quieren Espacio Teatro les va a aparecer y ahí vamos a seguir informando qué es lo que hacemos. O tenemos una página de internet que es www.espacioteatro.com. Ojalá que les haya gustado venir al teatro, que se hayan divertido, que hayan podido escuchar cosas que a lo mejor no pasan en la tele, cosas que a lo mejor no están tan acostumbrados a ver y escuchar, pero ese es uno de los trabajos que hacemos los teatreros, tratar de difundir y revalorizar nuestra sociedad, que desgraciadamente ahorita, como todos lo sabemos, está pasando por una crisis y un momento difícil. Yo creo en lo particular que la educación se adquiere no solo en la escuela y en la casa, sino en el teatro también. Nos puede ayudar a ser una mejor sociedad, una sociedad más sana. Y yo espero de verdad que a todos nos vaya mejor en el futuro y que sigan ustedes yendo al teatro, aunque no sea con nosotros, pero infórmense que siempre hay mucho teatro. La cartelera de la Ciudad de México y del área conurbada es la cartelera más grande que hay en el mundo. En ningún otro país hay una oferta tan grande de teatro como la hay en México. Yo les recomiendo, los conmino para que vayan al teatro y esta tradición tan bonita que tenemos desde hace 2500 años no se vaya extinguiendo.
Les agradezco muchísimo su presencia. Que estén bien.